Vamos a resolver el siguiente problema. Nos dicen que las importaciones diarias de petróleo desde México hacia Estados Unidos se pueden modelar por medio de esta función, donde t se mueve entre 0 y 8. Y de t entonces serían las importaciones diarias y esto estaría medido en millones de barriles por día. Y t es el tiempo que se mide en años desde el comienzo del año 2000. Entonces, como t se mueve entre 0 y 8 y nos están diciendo que el tiempo es en años, entonces esto estaría modelando las importaciones diarias de petróleo desde el 2000 hasta el 2008. Listo, entonces nos preguntan que de acuerdo con ese modelo, ¿en qué año fueron las mayores importaciones de petróleo a Estados Unidos y cuántos barriles por día fueron importados dicho año, el año en que se obtuvieron las mayores importaciones? Entonces, primero notemos que esta ecuación que nos están dando, esta función que nos están dando es una función cuadrática. Entonces es una función de este tipo, a t al cuadrado más b por t más c. Esto es i de t. I de t es una función de este tipo, donde a para nosotros es menos 0.015, b es 0.1 y c es 1.4. Bueno, entonces, para resolver este problema, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer, primero, como esto es una función cuadrática, el objetivo es graficar esa función y debemos hallar, para obtener esa gráfica debemos primero encontrar el vértice de esa parábola, encontrar los puntos de corte con el eje X y con el eje Y para poder dibujar esa parábola. Entonces, primero el vértice. El vértice, las coordenadas del vértice en el eje T, en este caso, la coordenada en T del vértice estarían menos b sobre 2a. Entonces sería menos b, que en este caso es 0.1, sobre 2 veces a, que es menos 0.015. Entonces, si yo hago esta operación en la calculadora, esto me va a dar 10 tercios, que es aproximadamente 3.3333, ¿cierto? Y la coordenada en y del vértice, en nuestro caso que va a ser i del vértice, o sea, el vértice tiene una coordenada en t, en el eje t, y otra coordenada en el eje y. En este caso no es ax al cuadrado más bx más c, sino que es la variable t, y aquí no es la variable y, sino la variable y. Entonces la coordenada en y del vértice está en reemplazar el t del vértice en la función cuadrática, en este caso en esta. Entonces sería menos 0.015 por t al cuadrado, pero el t es el t del vértice, que en este caso sería 10 tercios al cuadrado, más 0.1 por t, 0.1 por t, que es el t del vértice, más 1.4. Entonces, si yo hago estas operaciones en la calculadora, esto me va a dar exactamente, es 1.56666, son 7 6 y un 7, que lo podemos dejar aproximadamente igual como 1.566, ¿cierto? Entonces ya tenemos las coordenadas del vértice, es decir, que el vértice está, si este es el eje T y este es el eje Y, entonces la coordenada del vértice en T
es en 3.33, digamos que es por aquí, 3.333, esa sería la coordenada del vértice. Y la coordenada en Y sería 1.56, digamos que es por acá, 1.56. Entonces, por aquí sería el vértice de esa parábola. Bueno, eso no está muy bien a escala que digamos, pero... Ahora, los puntos de corte. Entonces, los puntos de corte con el eje Y se obtienen haciendo... Bueno, el eje Y en este caso es el eje Y, ¿cierto? Entonces se obtienen haciendo x igual 0, en este caso es t igual 0, ¿cierto? En la función original, en esta función, mejor dicho, hay que encontrar y de 0. Ese es el punto de corte con el eje Y. Entonces sería menos 0.015 por 0 al cuadrado más 0.1 por 0 más 1.4. Esto me va a dar 0, esto me va a dar 0 y me queda 1.4. Entonces, con el eje Y, el punto de corte está en 1.4. Entonces, va a cortar al eje Y en 1.4, por acá. Entonces, por acá pasa la gráfica también. Ahora, con el eje X, que en este caso sería el eje T, entonces estos puntos de corte se obtienen haciendo y igual 0. En este caso sería y igual a 0. ¿Sí? Que esta es la ecuación cuadrática. ¿Sí? Si yo tengo que resolver esto, ¿cierto? Menos 0.015 t al cuadrado más 0.1t más 1.4 igual a 0. La solución de esta ecuación, que es la ecuación cuadrática, viene dada por la fórmula general, que sería t igual a menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a. Que esa fórmula casi todos deben conocerla, que también se conoce como la fórmula del estudiante, o la fórmula general. Entonces sería menos b, que es 0.1, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es 0.1 al cuadrado, menos 4 por a, que es menos 0.015, menos 4 por a por c, que es 1.4. Esto sobre 2 veces a, que es menos 0.015. Entonces esto me va a dar menos 0.1 más o menos. Y esta raíz, si yo hago todo este procedimiento en la calculadora y le saco la raíz cuadrada a eso me va a dar 0.306594 194. Exactamente da eso. Y esto menos 2 por esto, que va a ser 0.03. Listo, entonces de aquí salen dos valores. Un T1, ¿sí? Que sería con este más, entonces sería menos 0.1 más 0.306594 194 sobre menos 0.03, que esto me va a dar exactamente menos 6.8864. Y el T2, que estaría dado por esto, pero con menos, aquí con este menos,
0.30, 65, 94, 1,94 sobre menos 0.03, esto me va a dar 13.55. Entonces ya tenemos los puntos de corte con el eje T, que serían menos 6.88, que digamos que está por aquí, sino que menos 6.88 y 13.55, que digamos que está por acá, 13.55. Entonces, corta el eje T en este punto, corta el eje T en este punto, y la gráfica entonces sería algo como esto. Sería una parábola que está haciendo esto. Bueno, pasa por esos puntos. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos están diciendo? Que debemos considerar esto solamente entre 0 y 8. O sea, entre 0 y 8, el modelo nos está diciendo que se comporta, por aquí debe estar el 8, hasta aquí, entre 0 y 8, digamos que por aquí está el 8. Entonces, el 0 representa el 2000, el 8 va a representar al 2008. Las preguntas que nos están haciendo son, de acuerdo con ese modelo, ¿en qué año fueron las mayores importaciones de petróleo a Estados Unidos? ¿Y cuántos barriles por día fueron importados en ese año? Entonces, vean que como esto es una parábola, su punto más alto es precisamente el vértice y va a corresponder a este punto del vértice. Entonces, el punto más alto de esa parábola es 3.33, es decir, que en el 2003 se obtuvieron las mayores importaciones de petróleo, más o menos en la tercera parte del 2003, es decir, más o menos como por marzo, la tercera parte de marzo, ¿cierto? Del 2013 se obtuvieron las mayores importaciones de petróleo. ¿Y cuántos barriles por día fueron importados ese año? Entonces aproximadamente, o sea, fueron 1.56 millones, ¿cierto? Millones de barriles. Entonces eso se puede aproximar a 1.6. 1.56, que sería aproximadamente 1.6 millones de barriles. Al día se importaron en ese año.